a nuestro buen amigo Daniel Marmolejo, la cabeza de los incorruptibles, productor y director de Guerra Híbrida y obviamente miembro de esta familia que habla sin pelos en la lengua, sin censura. Querido Daniel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hermano Vicente, querido amigo, fraterno, muy contento de estar contigo, con Toño, con todo el gran equipo de Sin Censura y con tu noble auditorio, que es un auditorio ilustrado, como diría Belisario Domínguez, refiriéndose a los legisladores. Tienes uno de los auditorios críticos no solamente nobles, sino más inteligentes, que repudian el señalamiento de una senadora que no tiene las facultades para ser senadora en términos de coherencia, congruencia y espíritu republicano. Y ese auditorio, valioso auditorio patriota, desprecia que a un cómplice de Genaro García Luna lo puedan siquiera imaginar en un recinto parlamentario del más alto nivel que encumbra la medalla Belisario Domínguez, como es el Senado de la República, sabiendo, Vicente, que Belisario Domínguez fue un médico chiapaneco que nunca quiso ser senador, Vicente. Él fue circunstancialmente senador, pero hay que recordar que Belisario Domínguez fue médico formado en la Sorbona de París. Su padre, naturalmente, era un liberal. Ya había sucedido el escenario juarista de la restauración de la República, y él fue senador circunstancial porque él era suplente de un senador que desgraciadamente falleció, querido Vicente, y cuando él llega al Senado, con ese espíritu de lucha, que además era un espíritu sumamente humanista, porque Belisario Domínguez le daba consulta médica a los que no tenían dinero para pagar. Es decir, era un hombre que estaba en su vida activo por el bien común, y cuando llega y se planta como suplente debido a que fallece el titular de ese escaño en el Senado, que además era amigo de Belisario Domínguez, se conoce muy claramente su perfil ideológico y su gran discurso, en donde combate al Victoriano Huerta, que todos conocemos, y a quien señala por egoísta y feroz, diciendo que su primer acto al haber usurpado mediante una traición al presidente que más había encumbrado a este militar, a Victoriano Huerta, fue asesinarlo a él y al vicepresidente. Señaló que Victoriano Huerta estaba dispuesto a derramar toda la sangre mexicana. No sé a quién le recuerde al gran auditorio este concepto, dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, número uno. Señaló, número dos, cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, número dos, cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, y a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria. Número tres, yo no sé a quién el auditorio de Sin Censura en este momento está evocando en tiempos contemporáneos, con tal de que él no abandone la presidencia y derrame una gota de su propia sangre, de su estirpe de carnicero mafioso. Entonces, Vicente, el discurso de Victoriano contra Victoriano Huerta, que le causó la desaparición y la muerte ipso facto por parte de este militar usurpador, nos llama a la reflexión de la importancia que tiene esta gran medalla que estaría entregando el Senado. Vicente, hace varios meses, cuando salió el capítulo 3 de Sin Censura, dijimos que era necesario dársela a un patriota. Desde luego que el sujeto que señaló la senadora, que no ha sido educada ni no ha sido formada, sino que es amaestrada por los intereses corporativos, no tendría ni siquiera por qué asomarse a ver a quién se le entregan. Yo propuse
y se lo hago valer desde el gran espacio que representa Sin Censura, en un momento histórico para la patria, que es esta la segunda restauración de la República, después de que a Benito Juárez le tocó realizar esa hazaña y que a Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México, le corresponde hacer esta hazaña, es el desastre de los neoliberales. Propusimos aquí que le fuese entregada al general Tomás Ángeles de Aguajare, porque primero no es un golpista. Muchos han dicho, bueno, pues si era, no muchos, alguna persona, señor, pudo haber dado un golpe de Estado. No es la condición del ejército mexicano dar golpes de Estado. Segundo, le dijo a los 5 meses de haber llegado al poder Calderón que su estrategia estaba mal y que Genaro García Luna era un narcotraficante. Y esto le causó la persecución, le causó su salida del gabinete. Afortunadamente salió del gabinete. Él no eligió estar en ese gabinete y afortunadamente lo sacó Calderón, y el encarcelamiento. Entonces todo esto le significó también un daño personal, un daño moral, un daño a su patrimonio generado por Felipe Calderón junto con su cofradía infame. Entonces, estas frases que refiere en su lucha patriótica Belisario Domínguez, señalando a Huerta, nosotros tenemos en nuestros tiempos un Huerta que además no ha dejado las redes sociales, no ha dejado de fastidiar al pueblo de México. Es por ello que esta senadora, que mediante la complicidad política de su partido llega al Senado, que ya no es su partido, por cierto, porque estos se cambian de medias y de calzones, porque son hipócritas desde su posición como senadores. No se puede jugar con la ideología y no se puede faltar al respeto de la voluntad ciudadana y estar en cargo solamente por la inmundicia que representa el interés corporativo vil. Y reto en esta posición, porque si lo hizo Belisario Domínguez, todos somos Belisarios Domínguez. Y hay que retar a los senadores, Vicente. No podemos tener ese nivel de senadores que ridiculizan las mismas redes, comparando su terna con Bisoño y con otros personajes impresentables, incluyendo a Loretito. Entonces, Vicente, si este es un tiempo patriótico, tenemos que hacer una reconstrucción de estos escenarios y replantearnos la importancia que tiene esta medalla en un momento en donde Genaro García Luna estaría siendo citado a una audiencia. No sé si va a ser hoy, porque luego las mueven, pero si acaso es hoy, también hay que señalarle muy claro, y lo voy a hacer, Vicente, porque en Estados Unidos nos escuchan. Hay que señalarle al próximo presidente de los Estados Unidos que nosotros no queremos que lo regresen y que tampoco queremos que lo exoneren. Nosotros queremos que lo enjuicien y que la investigación no tenga injerencias políticas. Ya vimos, lamentablemente, la injerencia política sobre el tema del general Cienfuegos. Ya lo vimos. Por un tema de seguridad nacional, ya lo vimos. Necesitamos que Genaro García Luna escupa la verdad y la diga y deje de cuidar a todos al espurio, a su patrón el espurio, que como dirían también algunos sabios periodistas, García Luna era el testaferro del espurio. Eso quiero centrar esta importancia y que el Senado no cometa un error más. Ya hemos tenido al frente a personajes como Videgaray, como Mid, aplaudiendo la entrega de la Belisario Domínguez a empresarios. Bueno, eso es lo que ha sucedido en el neoliberalismo. Evidentemente no debemos permitir que esto se repita, querido Vicente. Este es un ejercicio práctico y definitivo de la importancia que tiene para los mexicanos el día de hoy la medalla Belisario Domínguez. Y ya que mencionaba